Estamos en comunicación con el diputado nacional electo Juan Carlos Giordano, de la izquierda socialista, para charlar un poquito de lo que es la actualidad de nuestro país y los hechos buenos que están sucediendo en estos días y lo que tiene que ver con la política nacional. Buenas tardes, bienvenido a Mate en Mano, Juan Carlos, Pedro y Eugenio aquí en el piso. ¿Cómo andan, Pedro y Eugenio? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, muy agradecidos que dispongan... Buenas tardes, bueno, no sé si están anoticiados. Pido esta pequeña digresión, ¿sí? Porque estamos con un dolor porque acaba de fallecer Norita Cortiñas. Entonces, bueno, Norita, un emblema de la defensa de los derechos humanos, de la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. Así que bueno, acaba de fallecer hace varios días que ya estaba en terapia intensiva, es decir, se nos va, es decirlo gráficamente, pero no se nos va porque va a quedar con nosotros encabezando siempre esas marchas los 24 de marzo y en cada pelea contra la impunidad, los gobiernos nefastos, bueno, ahora con el gobierno, contra el gobierno ultraderechista de Milei, siempre ella levantando la bandera por el pueblo palestino, así que bueno, estamos con este momento doloroso, pero a la vez satisfactorio porque el ejemplo de ella de lucha incansable por los derechos humanos contra los pagos de la deuda y los gobiernos que han cobijado a los genocidas de la dictadura va a seguir vigente con las nuevas generaciones que tanto ella les enseñó en toda su trayectoria de lucha. Bueno, un ícono de lucha en nuestro país, por ahí los que ya ni canas podemos peinar porque no nos quedan en la cabeza y que en aquella nefasta época del 76 al 83 cursábamos nuestra escuela secundaria y después vimos ese despertar democrático y muchas veces acompañamos a madres y abuelas en las actividades cuando por ahí era medio que daba un poco hasta de miedo todavía que no, aún en época de cuando estaba ya Alfonsín, creo que Nora representa mucho para todos nosotros. Sí. Efectivamente, y así lo tenemos que recordar. Y las nuevas generaciones, cuando decimos la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, bajo todos los gobiernos, ¿no? Es decir, repudiando mucho más ahora ante un gobierno ultraderechista como el de Milei, negacionista del genocidio, de las violaciones a los derechos humanos, abrazándose con genocidas reconocidos mundialmente y repudiados mundialmente, como Netanyahu, que está provocando un genocidio contra el pueblo palestino. Así que bueno, seguir su ejemplo y seguir luchando porque lucharon los 30.000, en el caso particular de Izquierda Socialista, que somos parte de continuadores del partido antecesor nuestro, el PST, que tiene caído en la década del 70 contra la AAA, y también, bueno, más de 100 desaparecidas y desaparecidos, ¿no? Es decir, también recordar lo de la AAA en la década del 70 porque el 29 de mayo, o sea, en el día de ayer, se cumplieron 50 años de la masacre de Pacheco, que fueron 3 compañeros asesinados en nuestro partido, en un local partidario, en su momento era el PST, por las bandas fascistas de la AAA. Así que bueno, todo eso se nos viene a la memoria para recordar esa gran luchadora incansable, nacional e internacional, que nunca dejó de venir a las marchas porque lo hacía con una silla de ruedas en el último tiempo. Gran ejemplo para las viejas generaciones que venimos luchando contra todo esto y para las nuevas generaciones que se incorporan a la pelea, ¿no? Contra el hambre, la miseria, la pobreza y por supuesto contra la impunidad. Juan Carlos, con esta noticia por ahí nos cambiaste un poquito el inicio de la nota, lamentable noticia. No, pero vamos rápidamente. Nos quedó medio un golpe medio duro, pero yo te hago una pregunta sobre el tema porque por algunas de las cositas que dijiste, es evidente la actitud negacionista de sectores políticos y algunos no solamente circunscriptos al gobierno o a la vicepresidenta, como se señala, sino también a una parte de la sociedad como que no sé si no es un manto de justicia, sino por ahí un manto de olvido a todo lo sucedido. ¿Qué nos está pasando a los argentinos? Bueno, no sé a qué te referís en tu reflexión. Es importante reflexionar sobre esto, porque si seguimos con el tema impunidad, este 24 de marzo ha sido extraordinario, ha sido una expresión de vuelta nacional
la Plaza de Mayo se volvió a llenar varias veces de luchadoras y luchadores viejos, medio jóvenes, nuevas generaciones que se entran y salen a la Plaza de Mayo, en este caso repudiando un gobierno ultraderechista, ¿cierto? Ahora, si uno lo ve más en general, fíjate los comentaristas cómo se refieren en Argentina. Se refieren, por ejemplo, la revista Time sacó en la tapa a Milei, pero hace un comentario lapidario de su gobierno. Y del tema, que sí es bueno reflejarlo, porque si hay, bueno, algún oyente, ¿no es cierto?, que escucha la radio, en el medio de tanta miseria, tanta hambre, tanta desesperación, tanta angustia de un gobierno tan siniestro, como por ejemplo que tiene guardado 5.000 millones de kilos, 5.000 toneladas, ¿no? 5 millones de kilos de alimento, que estamos hablando de leche en polvo, estamos hablando de yerba mate, estamos hablando de salsa de tomate, ¿no? Lo tiene guardado para no entregárselo a los comedores populares. ¿Se puede ser tan siniestro? ¿Se puede ser tan siniestro apoyar un genocidio como el que está aplicando el Estado de Israel contra Palestina? ¿Se puede ser tan siniestro bajo todo punto de vista? Entonces, bueno, contra todo eso está creciendo la lucha popular. Vos imaginate que después de la asunción, inclusive del propio Milei, ya hay fechas que están en el calendario nacional y que no van a ser borradas. Es decir, el 20 de diciembre el sindicalismo combativo y la izquierda le ganamos el primer round al gobierno cuando no quería que hiciéramos la marcha a Plaza de Mayo reivindicando la Argentina. Pero después se dio el primer paro general, el 23 de enero, y después de ese paro general, por distintas combinaciones, cayó la ley ómnibus originaria. Después vino el 8M, movimiento de mujeres, amenazado, digamos, todas sus conquistas y demás por Milei, como el aborto legal, seguro y gratuito, y hubo una marcha multitudinaria. Fue el 24 de marzo, el 23 de abril, hay que recordarlo, porque las cosas ocurren y a veces después pasan, pero quedan, ¿no es cierto? Es decir, el gran cachetazo que recibió el gobierno con la marcha universitaria. Justamente de eso te iba a preguntar, estaba esperando que llegara, digo, la va a mencionar, bueno, la mencionaste. ¿Qué evaluación haces de la marcha universitaria, donde inclusive participó gente que milita, o sea, a mí me conta, milita en el Partido Libertario, el partido del gobierno? Sí, efectivamente, bueno, muchos de los votantes, por eso las encuestas que le dicen el gobierno mantiene la popularidad, ¿no? Y eso está cuestionada. Porque, por ejemplo, muchos de los que se movilizaron en defensa de la universidad pública y gratuita han sido votantes de Milei. Sí. Y después vino el paro del 9 de mayo, un nuevo paro general, que a pesar de la bronca que hay contra los dirigentes sindicales, etcétera, hubo un paro que fue se manifestó, digamos, un plebiscito nacional. Es decir, ¿cómo iban a reaccionar aquellos que votaron a Milei y demás? Y reaccionaron de una manera extraordinaria, porque protagonizaron un gran paro general. Y si vos medís, por ejemplo, los dos actos que hasta ahora Milei no venía haciendo, pero los dos actos que hizo últimamente, el Luna Park, 6.000, 7.000 personas, no entran más en el Luna Park, no entran más, ¿no? Pero había otro hecho que va a decir, bueno, no, el Luna Park no entran, no te dejan entrar miles de personas, bueno, podría haber gente en la calle y demás, que tampoco lo hubo. Pero en el caso de Córdoba, 25 de mayo, se hizo un acto donde la propia policía dice que hubo 6.000 personas. Y eligió Milei Córdoba porque ahí había tenido una gran votación en las presidenciales. Quiere decir que está perdiendo apoyo popular, y la movilización y la lucha y todo lo demás está ganando peso. Entonces, bueno, todo esto no pudo sacar todavía la ley base, no pudo proclamar el pacto del 25 de mayo, un pacto completamente repudiable, porque era un pacto de entrega, ¿no es cierto?, que quería hacer con los gobernadores. Además se fue cayendo. Hoy ya no está en Argentina, ya se la pasa de viaje en viaje. ¿Y sabe lo que está cayendo mal? Es decir, que bueno, uno lo repudia globalmente al gobierno, ¿no? Pero entre los propios votantes y demás, desde que el gobierno se fijó un aumento del 50% de salario, cuando decía, viste, que no había plata, que todos tenemos que ajustarnos, y la carta, y esto y lo otro, fue un impacto tremendo. Y ahora, por ejemplo, estos viajes, que son muchos privados, la mayoría privados, para visitar a personajes nefastos, como es a los viajes estos
para compartir tribuna con la ultraderecha mundial, y que se empezó a saber, y los propios diarios que lo vinieron apoyando, medios, ¿no? Como Clarín y demás, que tuvieron que decir, no, bueno, pero esos viajes lo están pagando el pueblo trabajador. Esto está generando una indignación muy grande, y estamos hablando de 6 meses del gobierno de Milei que todo esto está ocurriendo, ¿no es cierto? De manera que, bueno, eso es un aliciente, volviendo, digamos, porque mucho, claro, el peronismo, Cristina Kirchner puede confundir, porque dice, che, ¿cómo puede ser todavía que el gobierno tenga este apoyo? Sí, bueno, pero la pregunta es cómo puede ser que un gobierno tan siniestro haya ganado las elecciones, ¿no es cierto? Y eso se explica también por los desastres del gobierno anterior, claro, y todo lo anterior, eso es justamente lo que por ahí estamos deriva la conversación, porque decís, Milei no nació un repollo, lo votó la sociedad, es indudable, uno cree que no hubo fraude y ganó en las urnas, ¿sí? Después uno podrá hacer la evaluación que quiera del triunfo del Partido Libertario, ¿no? Pero eso tiene que ver con que el sector que se autoproclamaba progresista, inclusive, no te me enojes, pero un sector que dice ser de izquierda, y fíjate que digo dice ser de izquierda, gobernó durante mucho tiempo y terminamos en esto. Claro, esa es la otra confusión, ¿no es cierto? Porque la verdadera izquierda en Argentina es el Frente de Izquierda Unida en lo político, ¿no? Sí, sí. Pero claro, la confusión, ¿no es cierto?, del gobierno peronista, que pidió el gobierno contra la derecha. Recuerdo la campaña del 2009 de Alberto Fernández, Cristina, diciendo, pedimos el voto contra la derecha, contra Macri, para que no siga la derecha, hay que sacar la derecha, hay que sacar a la derecha. Después terminaron pactando con el Fondo Monetario Internacional, reconocieron la deuda que había, la deuda externa de la derecha de Macri por 45.000 millones de dólares, se la endosaron al pueblo trabajador, aplicaron un brutal ajuste que terminó con una pobreza del 45% y una inflación del 211%. Evidentemente que eso llevó a un hartazgo, inclusive usando esas palabras del gobierno, del Estado presente, del Estado presente, del Estado presente, cuando el Estado presente lo perdimos en la época del gobierno peronista, menemista, del cual el kirchnerismo también se desentiende y es reivindicado por Milei, cuando se remató todo el patrimonio nacional con las privatizaciones de todas las empresas del Estado, con el crecimiento duplicando la deuda externa o indultando a los genocidas de la dictadura. Entonces, un gobierno desastroso que, hablando del Estado, y claro, eso llevó a un hartazgo general que se canalizó lamentablemente de manera equivocada a un ultraderechista, porque bueno, ya había elementos en ese momento de que el gobierno iba a aplicar un brutal ajuste. Lo que pasa es que es un gobierno también, es una derecha mundial que tiene un discurso, ¿no?, anticasta, antipolítico y demás, y después ahora ya sabemos hacia dónde apunta su verdadero plan motosierra, que es un plan motosierra contra el pueblo trabajador, y en términos generales contra la juventud, inclusive con las economías regionales. Hay un montón de pequeños comerciantes y todo lo demás que lo están sufriendo con los cierres, con la recesión y demás. Así que todo eso está generando un mal humor muy grande, y es buena hora que eso se esté canalizando de una manera positiva en la lucha y en la movilización. Y bueno, nosotros de la izquierda, por eso, cuando se nos dice el gobierno peronista, de izquierda, centro izquierda, no tiene nada que ver. Es un gobierno patronal más, que tiene un discurso nacional y popular. Si uno le escucha a Cristina Kirchner, que habla de la deuda y esto, de los grupos y no sé cuánto, pero terminó gobernando para ello. En los 12 años de gobierno kirchnerista y en los últimos 4 con Alberto Fernández y demás. Entonces la verdadera izquierda no, es el Frente de Izquierda Unida. Por eso la lucha nuestra es hoy por terminar con el plan motosierra de Milei, que no es por lo que pelea el peronismo, y en segundo lugar por pelear por un plan económico completamente distinto, no solo el de Milei, sino de los gobiernos anteriores, y eso solo lo plantea la izquierda, porque la ruptura con el Fondo Monetario, el no pago de la deuda externa y recuperar los resortes de la economía al servicio del pueblo trabajador, solo lo proponemos nosotros. Ahora, Juan Carlos, ¿cómo se hace en este país? ¿Cómo se hace? Yo creo que algo similar le pregunté al Pollo Sobrero en una nota en la TV. ¿Cómo se hace en este país para romper eso que es, por un lado, Cristina, Alberto, Néstor y demás, por el otro Macri, Milei y demás, esos dos lados de esa grieta que tenemos, y que la gente dice, bueno, ¿es esto o esto? El otro día hubo en un programa de televisión un diputado que decía, y bueno, lo que pasa es que llegó el momento y era... Estábamos arriba de un avión y había que decir, ¿qué querés? ¿Tortilla o pollo? Y si no te bajás. ¿Cómo se hace para romper eso? ¿Cómo intentan romperlo ustedes? Bueno,
Eh, Siempre nosotros hemos dicho, ojo no hay que votar al mal menor, ¿no es cierto? No hay que votar a uno para sacar a otro, pero si votás uno parecido para sacar a otro, no va, tenés que votar por tus propios intereses. Fíjate quién te defiende todos los días, fíjate que el sindicalismo combativo, fíjate que es la izquierda la que está todos los días apoyando tus reclamos y demás. En la última elección, todas esas banderas que levanta el Frente de Izquierda y pedir el voto por una alternativa completamente distinta, claro, se transformó en un hecho, un balotaje, ¿no es cierto?, donde ya no participamos el Frente de Izquierda y quedaron dos opciones que de Izquierda Socialista nosotros dijimos claramente, después de que pasen las elecciones, gane quien gane entre Milei y Massa, van a ser candidatos, son candidatos de un mayor ajuste y a servicio del Fondo Monetario Internacional. Ahora alertábamos sobre el fenómeno Milei, Decíamos, es un personaje muy peligroso. Ojo que la motosierra no es contra ninguna casta política ni nada, como decía él y demás, sino que va a venir en contra tuyo, ojo. Y tuvimos de Izquierda Socialista una táctica de decir, para evitar de que gane Milei, llamamos un voto crítico a Sergio Massa y dijimos que hay que votar con la nariz tapada y todo lo demás. En un momento excepcional ante estos fenómenos como el que terminó ocurriendo, ¿cierto? Ahora, bueno, pero lo decíamos desde una postura de izquierda, ¿no es cierto? Yo creo que las elecciones pasan, los problemas quedan, y ahora creo que ya entramos en una conclusión muy grande para aquellos, siempre refiriéndonos a aquel que vota a Milei, porque dice que es grande, reventar todos los zurdos, yo quiero volver a que no haya aborto legal, qué sé yo, ¿no? Es decir, que la venta de órganos y demás, bueno, que dice eso no, pero a nosotros sí nos interesa, a lo que decís vos, es decir, los laburantes, sectores de trabajadores que harto de los gobiernos anteriores votaron equivocadamente a Milei. Ojo que en muchos lugares de lucha, no sé si te habrá comentado el Pueblo Obrero, en muchas asambleas ferroviarias ahora, amenazados los ferroviarios por el tema de la privatización y el achique, los despidos y todas las paritarias que se están firmando a la baja, hay muchos votantes de Milei que se presentan en la asamblea, es decir, yo voté a Milei, pero ahora estoy apoyando esta lucha, ¿no es cierto? Como te comentaba recién también, del tema de la marcha universitaria, del paro del 9, que no fueron todos de izquierda, que hicieron el paro, también votaste de Milei. Entonces, estamos en un proceso acelerado también de experiencias políticas. Bueno, yo creo que la realidad ya está demostrando de que la estafa política de Milei, ¿no? Porque decir que Milei se presente como nuevo y reivindicar y hacer un busto a Carlos Saúl Menem, que fue considerándolo como un gobierno el mejor de los últimos 40 años, entregó todo, y bueno, eso también son masazos que le caen la conciencia de millones, y bueno, todo eso tiene que procesarse, y nosotros en el marco de eso, más allá de las elecciones, hay convulsiones sociales, ¿no es cierto? Como ya ha habido en todo este tiempo, como se mucho refleja en muchos medios, a 6 meses de Milei hubo 2 paros generales y ninguna ley. Los problemas que está teniendo el gobierno, no solo con los trabajadores y demás, sino con las propias diputadas y diputados que se reacomodan, ¿no? Y que no le votan una ley, con los amigables, ¿no? Ahora terminó saliendo un dictamen de la ley base, pero no la tiene fácil. Y bueno, y nosotros ya estamos llamando de que haya una gran movilización. El día que le exigimos a la Secretaría un paro y movilización para que cuando se trate la ley en el Senado haya miles en el Senado tratando de evitarlo. Y acá, Juan Carlos, acá la pregunta que, o sea, hoy los medios juegan un papel, no voy a caer en el discurso del gobierno anterior, por ahí decir, los medios hegemónicos no nos dejan gobernar, pero los medios juegan un papel muy fuerte y afectan los diferentes gobiernos y demás, y afectan la opinión pública. Y uno lee constantemente en determinados medios decir, va a un paro general, ¿cómo vas a acompañar a Moyano? ¿Sabés lo que es Moyano? ¿Sabés lo que es esto, los gordos de la CGT? Y demás. ¿Y cómo no digo se justifica, no es la palabra justa, no quiero que me malentienda, sino cómo se defiende hacer en conjunto un paro con esa burocracia sindical de años, gente que ha usado a los trabajadores para enriquecerse y demás? Frente a la opinión pública, sucede también en el caso... Bueno, yo hasta hace poco fui docente, estoy docente jubilado, pero nos sucedía también con la burocracia sindical etcétera. Sí, usted tiene razón y el interrogante es importante. Ahora, con ese criterio de decir, bueno, el paro no fue de la burocracia sindical, fue de la clase obrera que le arrancó a la burocracia sindical. Pero con ese criterio, por ejemplo, no se podía haber apoyado a la gente de Malvinas porque teníamos una dictadura, pero bueno, el objetivo era enfrentar a repudiar a Thatcher y a los ingleses. Pero en este caso, nosotros tenemos mucha autoridad para hablar del paro y por qué la necesidad de hacer el paro. Porque durante los 4 años del gobierno peronista, si hay alguien que repudió a la CGT, diciendo que eran cómplices del gobierno, pactaron con el gobierno, defendían el gobierno peronista a medida de que el salario perdía, etcétera, etcétera.
Ahora, ¿qué pasa? Le hacemos ver a los trabajadores que los dirigentes sindicales de la CGT estuvieron obligados a convocar a esa medida. No tenemos la misma estrategia. Evidentemente que el del sindicalismo combativo, desde la izquierda, queremos un plan de lucha nacional y por eso la CGT no le está dando continuidad al paro del 9. Está especulando a ver qué pasa en el Senado. Llamó de compromiso diciendo vamos a marchar al Senado, pero hasta ahora no dijo nada. No le da continuidad al paro del 9 haciendo asamblea en los lugares de trabajo para darle continuidad. Y negoció algunos puntos de la ley base también. Negoció algunos puntos de la ley base. Sí, claro. Diputado. Y eso es repudiable bajo todo punto de vista, porque se dedicó a negociar tal o cual artículo de la reforma laboral y no cuestionar el global de la ley, que era es todo perjudicial. Porque está la reforma laboral, el impuesto al salario, el beneficio con el RIGI, que beneficia el blanqueo de capital y todo lo que es los beneficios por 30 años multinacionales del saqueo y demás. Y a todas las facultades especiales, imagínate darle facultad delegada a un ultraderechista peligroso como Milei. Bueno, por eso los trabajadores lograron sobreponer a lo que usted dice, los dirigentes sindicales, desprestigiar además, y porque la postal no, a lo mejor, si hubiese sido, digamos, podría haber sido distinta, podría haber sido ese día, no hubo paro, fue un día normal, no, fue un paro. Sí. Las estaciones, era el palo del día, la foto era del domingo feriado. Quiere decir que la clase obrera siempre se ha logrado sobreponer a sus obstáculos que tiene, y saber determinar quién es el enemigo central, ¿no? Y el enemigo central hoy es la ultraderecha de Milei, y bueno, vamos a seguir por ese camino marcándole que es correcto seguir enfrentando a lo que pasa es que hace falta que se le dé continuidad a un plan de lucha nacional, con el ejemplo de Misiones, todos los ejemplos que está habiendo de luchas, de rebeliones populares, porque la gente no da más desde el punto de vista del salario miserable, el crecimiento de la indigencia y demás. Juan Carlos, no queremos despedirnos sin consultarte. Bueno, vos, corregime si me equivoco, sos diputado nacional electo, ustedes tienen un sistema rotativo, creo que asumirías en diciembre en la Diputación. Es así, en julio, es decir, dentro del 10 de junio, en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bien, va a asumir una diputada de Izquierda Socialista, porque somos 4 partidos los que conformamos el Frente de Izquierda Unida, que se llama Mercedes Trimarchi. En julio de este año, va a asumir Mónica Slotauer, que es delegada ferroviaria. Ella fue diputada ya en su momento. Cuando fue diputada nacional, su ingreso era igual a el que percibía como ferroviaria. Cuando volvió, dejó su banca, terminó su mandato, volvió a trabajar al sector limpieza como delegada de limpieza de la estación 11 del ferrocarril Sarmiento. Y yo voy a asumir el año que viene, junto a Mercedes Mendieta, son 2 diputados nacionales que vamos a tener el nombre de Izquierda Socialista, reemplazando a las bancas que ya conquistamos con el Frente de Izquierda Unida. Así que sí, eso es completamente novedoso desde el punto de vista de la política. Nosotros tenemos la política no como un puesto de privilegio, de perpetuarnos, al contrario, un puesto de lucha. Así que bueno, es parte Hoy nombraste a Carlos Saúl, que no terminó su carrera preso porque era senador vitalicio casi, digamos. ¿Qué me dice usted? Pero claro, en realidad te quería preguntar, porque justo va a asumir como diputado nacional en un año electoral, un año donde el gobierno actual se juega un montón de cosas, donde va con las encuestas teóricamente un tercio le respondería, sumaría diputados, acercaría y no precisaría tanto de los dialoguistas para esto, para las distintas leyes. Por lo tanto, se profundizaría en el Congreso, ya sea mediante DNU o propuestas de leyes, la política libertaria, liberal o como quieran mencionarla. ¿Cómo estás dispuesto a enfrentar eso, más allá de cómo lo estén haciendo ahora en conjunto los diputados de la izquierda? Bueno, eso es lo que dicen las encuestas, ¿no? Yo pondría un interrogante, no por no creer en las encuestas. Hay que esperar, o sea, a ver, falta. Sino que me refiero que falta mucho para el 2025. Sí, imagínense, sí. Estamos en mayo, ¿no es cierto? Arrancamos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, faltan 7 meses para un detalle, Juan Carlos, lo que dicen, hoy he leído encuestas, y dicen al día de hoy, y lo aclaran. Al día de hoy, eso está buenísimo. Eso está bueno. Al día de hoy, día de hoy termina a las 0 horas, mañana arranca otro día. Eso está muy bien. Estuviste bien ahí, estuviste rápido en esa. No, pero tomo su palabra que está muy buena. Mire, nosotros siempre desde el punto de vista del Frente de Izquierda Unida, siempre hemos dicho, las bancas nuestras
siempre se van a oponer a los planes de ajuste y a todos los gobiernos y más. En las calles y en el Parlamento, en el Congreso. La verdad que ha sido brillante toda la actuación de las 5 bancas que tenemos del Frente de Izquierda Unidad. Muchas veces esta polémica, ¿no es cierto?, de contar con los votos de esto, como se le da vuelta en las negociaciones que tiene el gobierno tiene un gran problema, entre otras cosas, porque es una ultra minoría, ¿no es cierto?, en ambas cámaras. Sí. Y tiene que andar negociando, entonces aparecen figuras como Lustó y demás, o figuras como no sé cuánto, de un montón de personajes y demás. Ahora, hay que agarrar a todo eso, porque eso después son los gobernadores y los diputados que en las provincias... El entrerriano Cuader, que fue uno de los que firmó la ley base. Mire usted, senador. Mire usted. Cada uno, le deben a cada santo una vela, como se dice, en cada lugar, y ellos son identificados efectivamente como responsables de los planes de ajuste en los gobiernos, y hay algunos que votan en contra muchas veces porque están obligados, bueno, por el desastre de Milei es tan brutal de que muchas veces les votan en contra. Pero los que estamos consecuentemente enfrentando a todo esto es el Frente de Izquierda Unidad, no solo con las denuncias, sino con las propuestas de una salida de fondo, porque de última... lo que pasa en el Parlamento son reubicaciones que hacen, ¿no? Es decir, la Libertad Avanza, el PRO, los radicales, Lustó y esto y demás. Es toda una crisis política grande que hay. Así que bueno, pero lo limpio, lo diáfano, lo completamente distinto a todo esto es el Frente de Izquierda Unidad. Así que vamos a ir batallando. Nosotros en la última elección sacamos un diputado más que ya está incorporado, que es Cristian Castillo, a las 5 bancas nacionales, ¿no es cierto? Entonces tener 5 bancas nacionales, inclusive teniendo en cuenta de que las elecciones son prescriptivas, desde el punto de vista que hay que sacar el 3% del padrón electoral en cada distrito para tener un diputado nacional, eso nunca lo corrigen, nunca lo cambian, porque en eso están de acuerdo todos, para evitar de que la izquierda tenga más representación. Pero bueno, nosotros la representación la vemos por nuestras bancas. Por un lado, sacamos casi 1 millón de votos en la elección pasada, pero también por la aceptación social que hay, el crecimiento de la izquierda, en el sindicalismo combativo, en el movimiento de mujeres, en el movimiento ambiental, en la lucha más general, ¿no es cierto? El otro día cuando Milei hizo un acto muy pobre en Córdoba, hicimos un encuentro de luchadoras y luchadores y del sindicalismo combativo en Plaza Congreso, que fue muy grande, muy importante, salieron resoluciones muy, muy grandes, y bueno, ese encuentro lo convocaron el sindicalismo combativo y toda la izquierda. Así que bueno, vamos a ir creciendo por ese lado, teniendo en cuenta los ritmos de la situación, y vamos a dar pelea política en todo sentido, levantando bien alto la bandera del Frente de Izquierda Unidad, porque de última la pelea nuestra es por lograr un gobierno de las y de los trabajadores, un gobierno de izquierda, un gobierno, digamos, que gobierne para el pueblo trabajador, para las mayorías populares, y no el desastre al que nos está llevando tanto Milei a los gobiernos anteriores, ¿no? Juan Carlos, te agradecemos mucho esta charla con Mate en Mano aquí de Radio 2820 Gualeguaychú, y bueno, te vamos a convocar nuevamente en cualquier momento, así que agradecemos nuevamente tu disponibilidad. Con todo gusto, y usted dice Mate en Mano, y si yo le pregunto a un entrerriano que es muy experto cómo lo está tomando, me va a decir amargo y todo, y cómo lo toman los que nacimos en Córdoba, y si yo le digo... Con Fernet, no me digas con Fernet. No, el otro día digo, yo cuando rendía Derecho, yo me recibí, un gran esfuerzo de mi familia, todo, ¿no? Lo que hacen la familia para que uno de sus hijos estudie, pueda estudiar. Por eso cuando fue la marcha universitaria fue tan grande, ¿no? Por decir, de perder la posibilidad de poder estudiar en una universidad. Pero en el caso mío, cuando yo tenía los exámenes finales, era yerba CBC con mate dulce y de leche, no con agua, 75 grados. Así que bueno, imagínese. No, eso no. Terminamos mal la entrevista. No, mi abuela tomaba mate de leche, mucho. Y siempre, cada vez que iba, nos preparaba. Mi abuela sí. Claro. Bueno, acá se toma, usted, Juan Carlos, va a la costanera acá de Gualeguaychú y encuentra tomando tereré a los pibes, o sea... Mire que yo he ido un par de veces a las termas de Federación y he visto muchos entrerrianos tomándole mate de leche. Sí, pero esa federación es arriba, eso ya es corriente, La estamos por echar de Entre Ríos. Acá en la República de Gualeguaychú, no se olviden de eso. Pero... Está bueno. No, sí, pero a nosotros nos gusta el Fernet. Yo si me da entre mate y Fernet, y no sé, Pero encima con esta crisis me gusta el Fernet del caro, el de marca. Encima no peor eso. Pero bueno, Juan Carlos, agradecemos nuevamente la disponibilidad y por más mate en mano otro día con nosotros. Un abrazo grande, muy buenas noches.